Venezuela, dictadura completa. Cínica, abierta, no hay bronca. Ok. Los miembros del ejército tienen la concesión del manejo de todos los bancos, tienen la concesión absoluta del manejo del petróleo. Prácticamente ellos son los que lo mueven y son los que se están haciendo muy ricos. ¿Por qué se los da el imbécil de Maduro? Para evitar el golpe. Claro. Pero entonces me estás diciendo que somos como una analogía con Venezuela. O que para allá sin va, ser ¿no? dictadura. La gran duda, y yo después de ver los periódicos de hoy de Puebla, ¿sí? De ver cómo se plegaron a Dan Augusto los priistas en Puebla, y ayer con el gobernador Barbosa, ya haciendo una simbiosis descarada. A mí lo que me preocupa, y se los digo de frente, lo que me preocupa es el PRI. Lo que me preocupa es el PRI y particularmente en Cámara de Diputados. Porque en el Senado yo todavía tengo la esperanza de que no van a tocar la Constitución. Tengo la esperanza de que ese bloque opositor no se va a mover. El jueves que venga Claudia Ruiz Massieu, que va a ser un deleite tenerla con nosotros y a ver que se comprometa aquí con nosotros. Pero yo, de los diputados del PRI, yo no espero gran cosa y sí nos pueden dar, como está diciendo mucha gente ahí en los comentarios, esa mayoría calificada se les pueden obsequiar ellos. Pues es la por la gran buena, forma. por la mala, ¿eh? Claro. Mira, yo creo que están Pero haciendo... ¿cuánto vale la democracia contra ¿Contra qué? ¿Contra un 20 expediente? pendejos? ¿Contra un Mira, expediente? tú Sí. lo ¿O has contra dicho- una embajada? Sí. Ah, Mira, tú lo has dicho en varias ocasiones, Carlos. ¿Cómo es posible que la democracia en México esté dependiendo de un hombre? Sí. Esté dependiendo de un partido político, Sí. pero sobre todo de un dirigente. ¿Cómo es posible? Cierto, es decir, el PRI en este momento tiene posiciones políticas ya cada vez menores, sin embargo sigue siendo un partido muy importante, sobre todo tiene un número importante de curules, y está vendiendo la democracia mexicana. Está apostándole a un régimen autoritario, está apoyando a un político que tiene ambiciones de dictador. Es decir, ¿cómo es posible que el PRI esté en esa actitud? Pero cierto, el gran problema que ahorita tenemos en el país es que tenemos un PRI del cual ya no sabes qué esperar. pues sí. No sabes que no es confiable. No es. Yo no entendería por qué, si se arrodilló frente a la reforma para militarizar y para extender Sí. la presencia del ejército en las calles hasta el 2028, yo no entendería por qué una reforma que le importa tanto más al presidente como es la reforma electoral, ¿por qué tendrían que ser distintas las cosas? ¿Acaso no va a ser más presionados todavía los priistas y estos priistas van a doblegarse más? No entiendo por qué no. Es decir, Es mi entonces preocupación, estamos ante ¿eh? un riesgo. Pues por supuesto tienes toda la razón. Es una gran preocupación. Pero mira, otra cosa adicional a lo que estamos platicando y lo que acabamos de ver con este video del Tren Maya, donde el trabajador dice, pues es que Sedena, un capitán de Sedena es el que nos paga y es el que nos quita recursos. Bueno, el tema es que tienes a los militares metidos en cuestiones de obra pública, pero, a ver, el otro día no sé si vieron, el Universal publicó un reportaje basado, por cierto, en los correos de Guacamaya Leaks, y da cuenta que el 73% del territorio nacional está en manos del crimen organizado. sí, 73%. Sí, es Hay cierto. de los 2.466 municipios que hay en el país, el crimen organizado tiene presencia en 1.058 de ellos, entre el cártel Jalisco Nueva Generación, entre el cártel Sinaloa, que son los más grandes, hasta los grupos delincuenciales más pequeños. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y el ejército a qué está dedicado? No sé. Evidentemente no está dedicado al tema de seguridad. ¿Verdad? No, Está no. dedicado No. Sí. a convertirse en empresario de obra pública, ¿no? Para apoyar al presidente A en ver, lo que se le ofrece. Yo tengo una pregunta. Supongamos que gana la oposición. Supongamos que el presidente o presidenta entreviste a los 3 o 5 candidatos a Secretaría de la Defensa. Sí. Dentro de esta job interview o entrevista de trabajo,
O sea, él o ella pueden decirle al candidato, todo lo que te dio López Obrador va de regreso. No es de ustedes, va de regreso. Si el general secretario candidato dice sí lo pueden regresar, ¿no? Pero pues es que el problema es que hay una serie de documentos ya oficiales que le dieron, por ejemplo, concesiones. No, pues se las quitas. Por eso, ¿fundamento legal? ¿Cuál fundamento? Pues es lo que quiero saber, ¿con qué fundamento legal? Si los propios militares están pidiendo que las concesiones, en tratándose de aeropuertos y de ferrocarriles, no tengan un plazo, no tengan una vigencia, pues sean por tiempo indeterminado. Y ellos les están encargando la operación de aeropuertos, de puertos, de aduanas. Ahora les quieren dar su propia línea aérea, ya les dieron el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Tú crees que van a soltar el poder económico y político que están acumulando? No sé. Pues no. claro que no. Claro que no, y pueden recurrir al chantaje para que no se... Por supuesto. Y otra, además... Pero si yo lo entrevisto y me da su palabra, lo nombro y me lo regresa. ¿Pero tú crees que él se manda solito y ahí muere? Y que además, con otra... El general de división sí, ¿no? El general secretario. Sí. No, el general, a ver, ese es el jefe, pero después hay toda una estructura ahí. Pero con otra, lo que estaba diciendo Beatriz, a ver, si le estás diciendo, soy tan incompetente y tan inepto que no puedo manejar la seguridad pública con policías civiles, que te pido a ti, Ejército Mexicano y Marina Armada de México, que se encarguen de la seguridad pública, conste, no nacional y no interior, pública, que tendrían que ser los policías civiles, a ustedes, Fuerzas Armadas, hasta el 2028. Entonces va a llegar en el 2024, el nuevo presidente le va a decir, oye, ¿me regresas todo lo que te di? Sí, como no, señor presidente, incluido que nos regresamos a los cuarteles en este momento, ¿eh? Pues sí, claro. ¿Qué hubo? A ver, pero además Sí, sí, por supuesto, lo tiene razón, agarrado Carla. de los baidots, hombre. Pero además, mira, Sí. Carlos, yo digo una cosa, esto no es solamente de, a ver, te voy a dar obra pública y te me vas y te construyes el Tren Maya o el Dos Bocas y entonces tú y tus militares van a salir beneficiados. No, no, no. Esto forma de un gran paquete de gran fondo político. Porque ¿para qué estás fortaleciendo a las Fuerzas Armadas? ¿A cambio de qué? Un golpe de Estado. A cambio, claro, a cambio de evitar. El mismo presidente lo reconoció, acuérdense, Sí. cuando se presentó Alejandro Encinas aquel informe sobre Ayotzinapa, que no le gustó al presidente, y cuando Alejandro Encinas mencionó que había una serie de generales que habían que ser sancionados, ¿qué le dijo el presidente a Alejandro Encinas? Le dijo, cuidado. ¿Qué quieren? Dijo. ¿Qué quieren? Que los generales nos den un golpe de Estado. Este ejército, dijo, como siendo el mío, es para que no nos den un golpe de Estado. Entonces, fíjate hasta dónde han llegado las negociaciones y los acuerdos con las Fuerzas Armadas. Entonces, no es así nada más de que te voy a dar 5 pesos y ahí queda la cosa, ¿no? Y te lo quito cuando a mí se me dé la gana. No, no, no. Esto es una negociación y tiene un trasfondo político pues sí. muy preocupante. A ver. Venezuela, dictadura completa. Cínica, abierta, no hay bronca. Ok. Los miembros del ejército tienen la concesión del manejo de todos los bancos, tienen la concesión absoluta del manejo del petróleo. Prácticamente ellos son los que lo mueven y son los que se están haciendo muy ricos. ¿Por qué se los da el imbécil de Maduro? Para evitar el golpe. Claro. Pero entonces me estás diciendo que somos como una analogía con Venezuela. O que para allá sin ser vamos. dictadura. O que el presidente se siente realmente tan débil. Mira, hay dos cosas. Primero, el gabinete de López Obrador es una basura, es un no no existe, gabinete. sí, no existe. Es decir, los funcionarios que tienen ahí son de una absoluta mediocridad. Sí, no existe. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo resuelvo yo? ¿Cómo hago funcionar el gobierno? Pues llamando a los más preparados. ¿Y cuáles son los más preparados? ¿Dónde están los mejores ingenieros y dónde están los mejores médicos? En las Fuerzas Armadas. Esa es la razón. Pero esto no es gratuito. No. ¿No? Pero además no solamente no es gratuito, perdóname que insista, soy un abogado muy terco, pero no estoy inventando nada. Nuestro orden constitucional e institucional está diseñado de tal manera que esto sea un gobierno de carácter civil y que los militares únicamente tengan la intervención que dice la Constitución para, ¿sí?, defender la soberanía nacional, la seguridad nacional
y la seguridad interior del país. Eso es todo lo que pueden No hacer. para ser sociedad anónima. Artículo 129, no me voy a cansar de leérselos. Y ya, hoy aparece en mi artículo del Universal, les ruego que lo lean. Dice artículo 129, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La Constitución es lo que dispone, no tiene excepciones, no es ambigua, es exacta. Y todos los días se viola este artículo, carajo, frente a nuestras narices. Y todo el mundo dice, no, ¿qué no respetas al ejército? A ver, no es que no respete al ejército, es que respeto a la madre que se llama principio de legalidad. Las autoridades únicamente pueden hacer aquello que expresamente les esté permitido en la Constitución y las leyes que de ella emanan. A ver, Carlos, Javier, decir que el 73% del territorio nacional está en manos de bandas criminales, ¿qué significa eso? Significa que el gobierno mexicano no tiene control sobre la violencia. Nada, nada. Y que probablemente, es decir, lo que puede estar leyendo el gobierno es que de aquí al 24 esto va a agravarse, la violencia en el país va a agravarse, está totalmente fuera de control y que a lo mejor, ¿por qué no? Que a lo mejor vas a necesitar de un militar para controlar a estos criminales o cuando menos para administrar la violencia, ¿no? Porque pues ya sabemos que a través de los correos guacamaya hay vínculos ahí, ¿no? Pero cuando menos necesitas de un militar para controlar de alguna manera las cosas. Entonces, el escenario es horrible. Apunta a que, y bueno, y estas encuestas de que, ¿y por qué no un militar? Dice la gente, sí, claro, eso resolvería el problema de la inseguridad, es decir, la ingenuidad del ciudadano y la desesperación del ciudadano. No, y el desconocimiento de lo que son las tareas de unos y otros, hombre. Miren nada más lo que pasó ayer. Dice, matanzas en Caborca, Guaymas, Obregón, en una boda, ¿viste que iba saliendo la Sí, pareja? al pobre lo mataron. ¿Y sabes confundiéndolo. cuál es la respuesta del animal del gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo? Que no cunde el pánico, ¿no? Que no pande el cúnico, como decía. Pendejo. A ver, ¿cómo? Que no haya psicosis, no se preocupen, ¿eh? Esos son hechos aislados. Aisladas tienes las orejas, cabrón. No puede ser que esa sea tu respuesta tan indolente cuando tú dijiste que tú te hacías cargo personalmente de la seguridad pública si llegabas a ser gobernador de Sonora, porque era el secretario de Seguridad Pública Federal, Claro. si lo recuerdan. Y mira nada más lo que está pasando. Claro. Bueno, ¿y qué les parece el asesinato del consejero de Morena y ¿cómo no? funcionario de la alcaldía de ¿Qué Puerto tal? Vallarta? ¿Qué tal? Ahí, en uno de los mejores restaurantes de En el Guadalajara. Sonora Grill de allá, sentado. Es segunda vez que pasa en Vallarta en un Claro. restaurante que entran y matan a Bueno, ahí mataron al exgobernador. al gobernador, exacto. Pero fíjate, Aristóteles Así- Sandoval. así claro, es. pero fíjate, Ahí. este asesinato de este hombre, Salvador Llamas, que era funcionario ahí de la alcaldía de Puerto Vallarta, fíjate lo que está destapando. Y lo está destapando los propios morenistas, porque fue John Ackerman, Ajá. ideólogo, académico, Oye, enojado. aspirante a ser rector de Ya la lo UNAM, vaquearon. de Morena, esposo de Irma Heréndira Sandoval. Fíjate lo que dijo de Salvador Llamas cuando ocurrió el asesinato. Dijo que era el narco de Vallarta y que por eso había ganado las elecciones internas de Morena para ser consejero, porque había dado toda la lana. O sea, exacto. A ver. Al que mataron era consejero nacional de Morena. Consejero nacional. Y precandidato al gobierno de Jalisco.